Hubo un tiempo en que el corazón de los gigantes de acero no necesitaba agua para vivir. Para entender la caída de este gigante, primero tenemos que entender su ascenso. Hay que viajar en el tiempo, a la Alemania de la Reconstrucción. Un país de escombros y necesidad, donde cada tornillo, cada gramo de acero, tenía que cumplir una función vital. Allí, en esas fábricas que volvían a la vida, la necesidad no era una opción, era la ley. Y Deutz, que ya era pionera en motores de combustión, estaba a punto de perfeccionar un concepto que parecía una locura. Preste atención a este detalle. Ellos decidieron eliminar al enemigo número uno del transportista: el agua. Imagínese usted, colega. Se acabaron los radiadores picados, las mangueras reventadas en medio de la pampa, el miedo a una helada que le partiera el bloque en dos. La solución era el aire. Simple, abundante y gratis. Una idea tan brillante que solo podía nacer de la más dura de las pruebas. Y en 1971, esa filosofía llegó a su punto más alto. Nació la serie 912. Un motor que era la culminación de décadas de trabajo. 6 cilindros en línea. Inyección directa, pura y dura. Pero aquí viene lo increíble. Su diseño era completamente modular. Piense en lo que eso significaba en la carretera. Cada cilindro, con su pistón y su camisa, era una unidad independiente. Una pieza de artillería que se podía desmontar y cambiar sin tocar las demás. Mire lo que pasaba aquí. Si usted tenía un problema en un motor convencional, estaba perdido. Había que bajar el motor completo, llevarlo al taller, una fortuna en tiempo y dinero. Con el Deutz F6L912, la historia era otra. Con un buen juego de llaves y algo de maña, usted podía cambiar un conjunto completo al costado de la ruta. Era una obra de arte de la eficiencia, una máquina pensada por ingenieros que entendían el frío, la grasa y la soledad del camino. Este motor no era solo un avance. Era una revolución que estaba a punto de cambiar el transporte pesado para siempre. Y esa revolución no se quedó en los planos, colega. Salió a la carretera. Y no a cualquier carretera, sino a las peores que uno pueda imaginar. El F6L912 no era solo un motor, se convirtió en una garantía de llegada. Piénselo bien. Un camión Magirus Deutz, con ese corazón de 6 cilindros, atravesando el desierto del Sáhara. 45 grados a la sombra, si es que encontraba una. El sol pegando sobre el metal. ¿Y el motor? Impasible. No había agua que pudiera hervir. No había radiador que pudiera pincharse. Solo esa turbina inmensa, soplando aire a la fuerza sobre las aletas de los cilindros. Un sonido que era música para el que iba al volante, porque sabía que mientras esa turbina girara, el camión no se iba a detener. Pero aquí viene lo increíble de su diseño. Ahora llévese ese mismo motor, ese mismo fierro, a la estepa de Siberia. 20 grados bajo cero. La escarcha pegada hasta en las pestañas. ¿Qué pasaba con los motores de agua? Se congelaban. Había que vigilarlos, ponerles aditivos, rezar para que el bloque no se rajara. ¿Y el Deutz? Usted le daba arranque y el motor tosía una vez, 2 veces, y empezaba a rugir. No había líquido que se congelara. Era aire enfriando aire. Esa era la genialidad. Por eso lo veíamos en generadores eléctricos en campamentos mineros en plena cordillera de los Andes, dando luz y energía sin quejarse del frío. Y en el campo era el rey. Montado en un tractor de Uzfar, podía trabajar 16 horas seguidas bajo el sol y el polvo de la cosecha. El polvo que mataba a otros motores, para este era casi su ambiente natural. Un mecánico de la vieja escuela me lo dijo una vez, con una llave fija en la mano. Mire, con este motor, uno no le tenía miedo a quedarse tirado. Con un juego de herramientas básico, usted le cambiaba un inyector o ajustaba una válvula en medio del campo. No necesitaba un taller especializado ni una computadora. Necesitaba saber de mecánica. Era una máquina honesta, hecha para durar y para ser reparada por hombres que se ensuciaban las manos con grasa, no con teclados. Era el corazón de acero que movió al mundo desde los lugares más olvidados. Mire esta pieza. Obsérvela bien. Cada nervio de metal, cada aleta de refrigeración, cada tornillo puesto con un propósito. Esta es la clase de historias que nos apasionan. La ingeniería que movió al mundo, las leyendas mecánicas que forjaron nuestra era. Si a usted también le fascina descubrir los secretos que se esconden bajo el capó de estos colosos, este es su canal.
Suscríbase ahora a Secretos de los Gigantes sobre Ruedas y únase a nuestra comunidad de apasionados por la maquinaria pesada. No se pierda ni un solo detalle de nuestras próximas investigaciones. Ahora, volvamos a la historia, porque el reinado del F6L912 estaba a punto de enfrentarse a un enemigo invisible y silencioso. Pero antes de que llegara esa sombra, este motor era el rey absoluto. ¿Y sabe por qué? Por su honestidad brutal. No había secretos. No había trucos. Lo que usted ve es lo que había. 6 cilindros en línea, cada uno con su propia culata independiente. ¿Se imagina lo que significaba eso en mitad de la nada, con una helada que partía el acero? Significaba que usted, con un juego de llaves y algo de maña, podía levantar una sola culata, cambiar una junta y seguir viaje. No tenía que desarmar medio motor. Era una máquina pensada para sobrevivir lejos de todo. Pero mientras nosotros valorábamos esa simpleza en el campo, en las ciudades algo estaba cambiando. El mundo no se detuvo en la puerta de nuestro taller. Recuerdo bien los años 80 y principios de los 90. Uno entraba a las grandes capitales, a Buenos Aires, a Santiago, y el aire era espeso. Se podía oler. Por la mañana, una capa gris se pegaba sobre los edificios. Los colectivos con motores como el nuestro dejaban una estela de humo negro que tardaba en disiparse. Preste atención a este detalle, porque es clave. En los diarios empezaron a aparecer palabras nuevas: contaminación, efecto invernadero, lluvia ácida. La gente en la calle, la que no sabía de bielas ni de compresión, empezaba a quejarse del aire que respiraba. Y los gobiernos, con esa presión encima, tuvieron que actuar. Así nacieron las primeras normativas serias. En Europa la llamaron Euro 1. Por primera vez en la historia, la conversación cambió. Ya no solo importaba la potencia, la fiabilidad o el torque. Ahora había un nuevo jugador en la mesa: las emisiones. De repente, teníamos que preocuparnos por los óxidos de nitrógeno, por el monóxido de carbono, por esas partículas que ensuciaban el aire. El juego tenía reglas nuevas. Y aquí, en este nuevo campo de batalla, es donde la historia da un giro increíble. Las mayores virtudes de nuestro Deutz F6L912 comenzaron a convertirse, una por una, en sus peores debilidades. Piénselo bien. Su mayor orgullo era la refrigeración por aire. Esa turbina formidable que escupía viento sobre los 6 cilindros y nos salvaba en el calor del Chaco. Pero ese sistema, tan brillante y tan simple, tenía un precio oculto. Un precio que tardamos décadas en comprender. Para entenderlo, tenemos que meternos dentro del fierro, justo en el corazón de la bestia. Imagine que pudiéramos ver el motor funcionando, como si fuera de cristal. En un motor convencional, usted vería el agua circulando por las galerías, una camisa líquida que abraza cada cilindro. Ese líquido mantiene la temperatura estable, precisa, casi quirúrgica. El agua absorbe el calor de forma pareja y lo lleva al radiador. Ahora, mire nuestro Deutz. No hay agua. Solo las aletas y el viento forzado de la turbina. Y aquí viene el detalle increíble. El aire no enfría igual que el agua. Es menos denso, menos eficiente para robarse el calor. El cilindro que recibía el primer golpe de aire de la turbina trabajaba a una temperatura, y el último de la fila, el sexto, trabajaba a otra muy distinta. Esta diferencia de temperaturas, esta inestabilidad, obligaba a los ingenieros alemanes a diseñar todo con mayores tolerancias. El pistón, los aros, todo tenía que tener un poco más de juego, unas milésimas de más para dilatarse con ese calor irregular sin griparse. Esa simpleza tenía una consecuencia directa en la combustión. Era un infierno menos controlado. Las temperaturas dentro de la cámara se disparaban de forma inestable, y en esos picos de calor se cocinaba el veneno. Se generaban muchos más óxidos de nitrógeno, los famosos NOx. Y esas tolerancias mayores, ese pequeño baile extra del pistón, dejaba escapar partículas. El humo negro que antes veíamos como un símbolo de fuerza bruta, ahora los técnicos lo medían y lo llamaban contaminación. Pero faltaba el golpe de gracia. Vuelva a imaginar el motor de agua. Esa camisa líquida no solo controla la temperatura, también es una manta, un aislante acústico formidable que ahoga el sonido de miles de explosiones por minuto. El Deutz F6L912 no tenía esa manta. Cada detonación, cada pistonazo, retumbaba directamente contra el metal desnudo y salía al aire sin filtro. Lo que para nosotros era el rugido de la potencia subiendo una cuesta en Mendoza,
para un técnico con un medidor de decibelios era contaminación acústica. La misma virtud que nos permitía escucharlo respirar a la distancia se convirtió, con el tiempo, en su sentencia. Pero los alemanes no son gente que se rinde. Allá en sus talleres, con la presión encima, no tiraron la toalla. Al contrario, se arremangaron. Sabían que el corazón del 912 era noble, que el problema no era el fierro, sino los tiempos que corrían. Y entonces, colega, hicieron lo que mejor saben hacer. Evolucionaron la bestia. Así nació la serie 913. No era un motor nuevo, no. Era nuestro viejo conocido, pero pasado por el gimnasio y la universidad. Lo primero que uno notaba era esa pieza nueva, ese caracol de metal brillante atornillado al múltiple de escape. El turbocompresor. Ya no dependía solo de la aspiración natural. Ahora le metían aire a la fuerza, llenando los cilindros con una densidad que el 912 atmosférico solo podía soñar. Pero preste atención a este detalle. Meterle más aire calienta la mezcla, y eso no era bueno. Así que añadieron otra maravilla, el intercooler. Un radiador, pero para el aire de admisión. Lo enfriaba antes de entrar a la cámara de combustión. ¿El resultado? Una explosión más potente, más controlada y sobre todo, más limpia. El diésel se quemaba casi por completo. El humo negro que para nosotros era sinónimo de fuerza, ahora se reducía. Recuerdo ver los primeros camiones con el F6L913. El sonido era distinto. Aún se oía el traqueteo inconfundible de la refrigeración por aire, pero ahora venía acompañado de un silbido agudo al acelerar. Era el turbo cantando su canción de potencia. Con estos parches, con esta inyección de tecnología, lograron lo que parecía imposible. El motor cumplió con la normativa Euro 1. Después, con mucho esfuerzo y ajustes finos en la inyección, arañaron la Euro 2. Fueron años de una lucha técnica increíble. Era como ver a un viejo boxeador aprendiendo trucos nuevos para seguir en el cuadrilátero. Pero en el fondo, todos sabíamos que eran soluciones temporales. Eran parches de alta ingeniería sobre un diseño fundamental que estaba llegando a su límite. La soga de las regulaciones se apretaba cada vez más, y la siguiente barrera, la norma Euro 3, parecía una muralla insuperable para un motor enfriado por el viento. Y esa muralla, la norma Euro 3, no era de ladrillos. Era de química y de física pura. Aquí es donde la conversación deja de ser sobre la fuerza bruta del motor y pasa a ser sobre la fineza de sus gases de escape. Llegamos al corazón técnico del asunto. Para poder cumplir con esas nuevas exigencias, los ingenieros tuvieron que instalar un verdadero laboratorio al final del múltiple de escape. Piense usted en esto. De repente, teníamos que lidiar con catalizadores, con sistemas de recirculación de gases, lo que llamaban EGR, y con los primeros filtros de partículas. Cajas complejas, llenas de cerámicas y metales preciosos, diseñadas para transformar químicamente los gases. Pero aquí viene el detalle que lo cambió todo. Preste atención a este punto, porque es la clave. Esos sistemas no son un simple colador. Son reactores químicos. Y como todo reactor, necesitan una temperatura de trabajo exacta, casi de laboratorio, para funcionar correctamente. Un catalizador, por ejemplo, tiene una ventana de operación óptima. Si los gases de escape llegan muy fríos, la reacción química para limpiar los óxidos de nitrógeno simplemente no ocurre. Si llegan demasiado calientes, se queman los metales preciosos que lleva dentro y el catalizador se vuelve una pieza de metal inútil y carísima. Y ahí, en ese requisito de precisión milimétrica, estaba la sentencia de muerte técnica del F6L912. Su mayor virtud se convirtió en su problema insuperable. Un motor enfriado por aire es un motor que vive y respira al ritmo del clima y del esfuerzo. Yo recuerdo perfectamente el sonido de ese motor cruzando la Patagonia en invierno, con 10 grados bajo cero y el viento helado pegando directo sobre las aletas de los 6 cilindros. La temperatura de las culatas era una. Ahora, imagine ese mismo camión, horas después, atascado en el tráfico de Buenos Aires en pleno febrero, a 40 grados a la sombra. La temperatura era otra, radicalmente distinta. Esa variación brutal, esa dependencia directa de la carga del motor y de la temperatura ambiente, hacía imposible garantizar la estabilidad. Y en esa trampa de asfalto hirviendo, el Deutz F6L912 empezaba a conocer su infierno personal. Antes de seguir avanzando con los secretos de esta máquina, colega, si usted siente este mismo respeto por los fierros de verdad,
lo invito a suscribirse a Secretos de los Gigantes sobre Ruedas. Aquí todavía hablamos nuestro idioma. Olvídese del viento helado de la Patagonia. Aquí no había viento, solo el calor de la propia máquina devolviéndole el golpe. Pero preste atención a este detalle, porque es aquí donde la historia da un giro inesperado. Las mismas carreteras que lo vieron nacer, las de Europa y Norteamérica, le cerraron sus puertas. Las nuevas normas, los nuevos tiempos, ya no tenían lugar para un corazón de hierro tan puro. Para muchos, ese habría sido el final. Para el Deutz F6L912, fue solo un cambio de trabajo. Su leyenda de fiabilidad era demasiado grande para morir en un papel. Hoy, en este mismo instante, hay miles de estos motores que siguen trabajando. Imagíneselo usted. En un pequeño pueblo la cordillera, donde la red eléctrica es un sueño, hay un F6L912 montado en un chasis de acero. Es un generador. Día y noche, sus 6 cilindros mantienen un ritmo constante, sin quejas, alimentando de luz un hospital de campaña, una escuela. Allí nadie pregunta por emisiones. Solo agradecen que, cuando todo falla, el viejo Deutz sigue tosiendo su música de diésel y cumpliendo su palabra. Mire lo que pasaba en otros rincones del mundo. Lo he visto con estos ojos. En campos resecos, donde cada gota de agua es vida, un F6L912 está acoplado a una bomba. No hay radiador que se pueda picar, no hay mangueras que puedan reventar. Solo esa turbina inmensa, soplando aire sobre las aletas de los cilindros, trabajando bajo un sol que raja las piedras. No se detiene. No sabe cómo hacerlo. Su simplicidad es su mayor victoria en esos lugares donde un mecánico con una laptop es ciencia ficción. Y claro, están los que no lo olvidan. Los vehículos militares que lo montaron siguen rodando en desfiles, en manos de coleccionistas que entienden lo que tienen. Son piezas de museo que todavía arrancan a la primera. El Deutz F6L912 nos enseña una lección valiosa, colega. A veces, los diseños más brillantes y robustos deben ceder el paso al progreso. No fue un final, sino una transformación. El rey de los terrenos difíciles abdicó del trono de las autopistas para reinar eternamente en el corazón de la industria. Mire, escuche, ese es el sonido. Un viejo Magirus Deutz, con la pintura gastada por el sol y el camino, cobra vida. El arranque gira pesado, y entonces, esa explosión inconfundible. El humo denso del principio se aclara y queda solo el ronroneo profundo, estable, de sus 6 cilindros enfriados por aire. Se pone en marcha, y se pierde en el horizonte de un camino de tierra, como un verdadero gigante inmortal.